La obediencia a la ley versus la gracia. ¿Son realmente opuestas, como muchos piensan? La Escritura es clara cuando nos dice que nadie es salvo por sus obras, sino por gracia, a través de la fe, y al mismo tiempo nos dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, podemos notar que si la fe sin obras está muerta, lo que quiere decir que no existe, entonces una fe viva o verdadera necesita obras. Y en este punto muchos creen que esas obras son aquellas que ellos entienden que son buenas según sus juicios morales. Y cuando alguien predica que necesitamos cumplir la ley o Torá, muchas veces es tildado de legalista o judaizante, sin entender que ellos justamente son los que están cayendo en esa categoría. Siendo que el legalismo, así como el judaizar, consiste en imponer a los demás leyes o mandamientos basados en un juicio establecido por hombres, que es algo muy diferente a las leyes, mandamientos y juicios establecidos por Yahweh. Y en esta presentación queremos aprovechar para ver a través de las Escrituras cómo la justicia de Yahweh pasa por grandes juicios que serán establecidos por Yeshua. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. En esta oportunidad comentaremos la porción de la Torá conocida como Parashá Bejucotai. Esta es la última parashá del libro de Vayikra, que encontramos en el capítulo 26, verso 13 en adelante, hasta el final del capítulo 27. En este capítulo 26 podemos ver cómo Yahweh declaró las bendiciones y maldiciones de obedecer o desobedecer sus mandamientos. Y en el capítulo 27 encontramos cómo Yahweh, en su misericordia, permite que el pueblo pueda redimirse de sus votos, pero para que el pueblo entienda la importancia que tiene hacer votos a Yahweh y que no se hagan a la ligera, Yahweh determinó que el que quiera deshacer algún voto debe pagar una compensación. Y mientras avanzamos en el texto podemos ver que esta parashá tiene información muy importante para entender el valor que Yahweh le da a sus mandamientos, ya que en esta porción podemos ver que así como Yahweh promete bendecir a los que obedecen sus mandamientos, también nos dice que si le desobedecemos, Él quitará su bendición. Y con esto podemos ver que la porción comienza diciendo: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan, hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Como podemos comprobar, Yahweh promete bendiciones en lo que se refiere a la producción de alimentos siempre que su pueblo le obedezca. Como mencionaba en la parasha anterior, creo que muchos de los creyentes no son conscientes de cómo Yahweh tiene el control de la naturaleza. Muchas veces podemos notar cómo muchos creyentes atribuyen a la casualidad o a la suerte la bendición de tener un clima propicio para una buena cosecha. Y lo mismo hacen cuando el clima no es favorable, sin tener en cuenta el poder y control que tiene Yahweh de todos los elementos de la naturaleza. Y podemos ver más bendiciones mientras continuamos con el texto. Y yo pondré shalom en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Aquí podemos ver que las promesas de Yahweh van más allá de la provisión de alimentos, sino que Él mismo es el que protege a su pueblo, así como es mencionado en muchos lugares de la Escritura, recordándonos una vez más que Él se importa con su pueblo, pero que su protección es proporcional a la obediencia del pueblo. Y con esto me parece importante notar cómo el amor de Yahweh hacia su pueblo es condicional. Y con esto
no estoy diciendo que Yahweh no sea misericordioso y paciente con nuestros pecados. Si así fuera, la humanidad hubiera dejado de existir hace mucho tiempo, pero debemos tener claro que su paciencia y misericordia, aun siendo abundantes, no son ilimitados. Si así fuera, Yahweh nunca juzgaría al mundo y jamás haría justicia haciendo de Yahweh un Elohim injusto. También me parece importante resaltar lo que el texto nos dice en los siguientes versos. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Con este pasaje es importante tener en cuenta que esto no es para que su pueblo se enorgullezca por llegar a ser más fuerte y poderosos que sus enemigos, sino que esto es justamente para entender que el poder de ganar las batallas se encuentra en luchar confiando en que si obedecemos al Padre, Él guiará la batalla y en esto es que consiste la verdadera fe. Contrario a pensar que la fe solo consiste en creer, sino que la fe consiste en poner en acción todo lo que Yahweh manda, y es el creer juntamente con el hacer que determina si tenemos fe. Y sabemos que Yahweh es con nosotros cuando Yahweh nos fortalece en el Espíritu, como nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siguiendo con la parashá podemos comprobar también otras bendiciones que son dadas no solo por creer, mas también por obedecer, como vimos al inicio de la parashá. Y estas bendiciones que Yahweh promete son las siguientes. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Como hemos podido ver hasta aquí en el texto de esta parashá, Yahweh promete a su pueblo bendecirle con prosperidad y protección delante de sus enemigos. Podemos decir que esta es la parte bonita en la que todos los creyentes queremos estar. Y son cosas que hasta los incrédulos quieren. Y podemos pensar que por ese motivo las iglesias tienen muchas personas que no son creyentes de verdad, pero que terminan participando en algunas denominaciones con el objetivo de alcanzar estas bendiciones, pensando que estas cosas se pueden ganar por practicar las costumbres de tales denominaciones. Y podemos ver un ejemplo de esto en las Escrituras por la misma actitud que tuvo Simón el Mago, que las Escrituras nos dice que creyó, pero sin embargo demostró que realmente no tenía fe. Miremos. Hechos 8, del verso 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu apartado, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el espíritu apartado. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. En este pasaje podemos ver cómo Kefa le respondió con dureza a Simón, mostrándonos la importancia de tener una fe real, la cual no busca un beneficio sobre los demás, y siendo contrario al pensamiento de no juzgar a los demás. Lo cual he comentado en otras presentaciones, que debemos tener claro que nosotros no podemos condenar a nadie, ya que esto solo le corresponde a Elohim. Sin embargo, no solo podemos, sino que debemos confrontar cuando hay personas que están buscando beneficiarse de los dones dados por Yahweh, en vez de ponerlos al servicio de la comunidad. Y habiendo mencionado esto, podemos continuar con el texto, ahora viendo lo que Yahweh prometió para aquellos que no guardan sus leyes y mandamientos. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Hermanos, en este pasaje vemos palabras muy fuertes. No creo que ningún ser humano quiera estar en esta situación. Sin embargo, por la dureza del corazón de los hombres, muchos han estado bajo esta maldición y creo que hasta el fin de los tiempos habrá hombres que se encuentren bajo esta maldición. Y con esto quiero llamar la atención de aquellos que saben que Yahweh es un Elohim misericordioso y bondadoso, pero ignoran que Yahweh también actúa con ira sobre aquellos que le desprecian, siendo que a Él y solo a Él debemos nuestra existencia y todas las bendiciones, y el no reconocerlo se convierte en una injusticia que Yahweh no debe ignorar. Y continuando con el texto, podemos notar que Yahweh establece estos castigos no para condenarnos, sino para que entendamos la necesidad que tenemos de estar bajo su bendición, porque su verdadero propósito es que nos arrepintamos, porque Yahweh no se complace con vernos sufrir. Sin embargo, muchas veces necesitamos el castigo para ser corregidos. Y si con estos castigos no nos arrepentimos y nos volvemos a Él para obedecerle, Yahweh también dijo: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean destruidos. Con esto Yahweh nos hace ver lo serio que es desobedecerlo, por lo que determina que después de traer castigo por la desobediencia, si continuamos ignorando sus leyes y mandamientos, Él enviará 7 veces más plagas. Y sabiendo Yahweh que a causa del orgullo, los hombres tienen su corazón endurecido y no reconocen fácilmente sus pecados, Yahweh refuerza el castigo, si su pueblo no se arrepiente y se vuelve a Él. Y sigue el texto diciendo: y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Aquí Yahweh promete herir a su pueblo 7 veces si con el primer castigo no se arrepienten y se vuelven a Él. Y si con esto aún así no se arrepienten, Yahweh promete castigar al pueblo 7 veces más, como es mencionado en el verso 28. Y como si esto fuera poco, podemos ver que la misericordia de Yahweh, aun cuando es abundante, tiene sus límites, con lo cual determina grandes castigos a su pueblo mostrando su ira para establecer justicia, al punto de determinar lo siguiente: y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Creo que estas palabras deben hacernos tomar conciencia de la gravedad de no obedecer a Yahweh. Llegados a este punto,
y recordando el mandamiento de dejar descansar la tierra cada 7 años, como vimos en la Parashá Behar la semana pasada, podemos ver cómo Yahweh se importa con el descanso de la tierra, mientras continuamos con la lectura de esta porción que nos dice así: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y así como Yahweh dijo que protegería a su pueblo si eran obedientes e infundiría temor en sus enemigos, en el caso de que su pueblo viviera en desobediencia, Yahweh determinó lo contrario, así como podemos comprobar en el texto. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y como podemos comprobar también en las Escrituras, Yahweh determinó este castigo a su pueblo varias veces, permitiendo que en las guerras que Israel luchaba fueran vencidos delante de sus enemigos, y en algunos casos hasta fueron llevados cautivos. Teniendo como ejemplos los que fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde el profeta Daniel le dio la interpretación al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, además de recibir las visiones de los reinos que dominarían el mundo después del reinado del mismo Nabucodonosor. También tenemos el ejemplo de Esther, que vivió durante el reinado de Asuero, rey de Persia, y otro ejemplo fue el asedio y la posterior dispersión del reinado del norte de Israel, también conocido como la Casa de Efraín, en la que se cree que la Casa de Efraín, compuesto mayormente por 10 de las 12 tribus de Israel, fue dispersa a causa del castigo determinado por Yahweh en el texto que estamos comentando en esta parasha, habiendo acumulado los años de castigo por no dejar descansar la tierra. Y que después de que se cumplió el tiempo del castigo, el pueblo disperso de la casa de Efraín no se arrepintió de sus pecados y fue castigado 7 veces más. Y en este punto considero importante que notemos en el texto a seguir cómo Yahweh, aun viendo que su pueblo no le obedecía, dijo que no los desecharía por completo. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Yahweh soy su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Elohim, yo Yahweh. Y con esto podemos comprender el error que cometen muchos al decir que Israel fue sustituido por lo que llaman la iglesia, sin entender que la iglesia, sinónimo de asamblea o congregación, no es un término para definir un pueblo, sino más bien que es una forma de definir a un grupo de personas que se reúnen con un mismo propósito dentro del pueblo de Elohim. Siendo que el pueblo en la actualidad se encuentra disperso y las iglesias o asambleas simplemente son términos para definir a grupos de israelitas en la fe que se encuentran dispersos por el mundo. Y después de leer lo que Yahweh determinó sobre aquellos que rechazan obedecer sus leyes y mandamientos, podemos ver cómo Yahweh a través de la historia cumplió esto con su pueblo. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Yirmeyahu capítulo 16, que dice: porque así ha dicho Yahweh acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Morirán en esta tierra, grandes y pequeños. No se enterrarán ni los plañirán,
ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos. Y así como Yahweh castigó en su ira al pueblo de Israel en el pasado, en su ira castigará en el momento que él considere oportuno a todo aquel que, habiendo aceptado a Yeshua como su Salvador y siendo injertado en su pueblo, luego desprecie sus mandamientos, como podemos comprobar en el libro de Hebreos capítulo 10. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Y como he mencionado en el transcurso de esta presentación, sabemos que Yahweh es paciente y misericordioso, pero que esto no sea excusa para menospreciar la salvación que nos ofrece Yeshua a través de su sangre, que derramó a causa de nuestros pecados, ya que hemos podido comprobar que Yahweh es grande en misericordia y por lo mismo su ira también es grande, en la cual castigará con dureza a todo el que menosprecie sus leyes y mandamientos, despreciando de la misma forma la sangre derramada por su Hijo. Y con esto quiero que recordemos lo que escribió Kefa en su segunda carta. Miremos. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Hermanos, tanto Shaul como Kefa dejaron escrito que nuestro Adón traerá juicio a la humanidad. Generalmente solemos tener presente el amor y bondad de nuestro Mesías y su Padre, lo cual es bueno, pero sin olvidar que por ese mismo amor y su justicia es necesario que haya un juicio final. Y con esto quería pedirles que meditemos cómo ese juicio puede llegar en cualquier momento. Aun cuando creamos que todavía falta mucho para el regreso de Yeshua, y aun creyendo que tenemos tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, lo que debemos entender es que no sabemos los días que Yahweh determinó para nuestras vidas. Por lo que el día de arrepentirse es hoy, el día de arrepentirse es cada día, porque no sabemos si despertaremos con vida al día siguiente. Y si realmente tenemos temor de estar lejos de Yahweh y de su amor, no esperemos a que los días pasen para presentarnos delante de Él, para pedirle que nos muestre cómo servirle, usando nuestros dones y uniéndonos a su pueblo como un solo cuerpo. Si aún no estás usando tus dones para nutrir al cuerpo de Yeshua, conformado por todos los miembros de su pueblo, en este mismo día quiero animarte a que reconozcas delante del Padre, en el nombre de Yeshua, la necesidad de ser fortalecido y transformado por su Espíritu, para que te llene de humildad, valentía y sabiduría, para glorificar su nombre. Alabado sea nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Yeshua. Shabbat Shalom.